Tarragona, verano de 1983. El sol caía sobre las calles de piedra antigua, reflejando las fachadas gastadas por el tiempo, mientras el aroma salado del Mediterráneo se mezclaba con el perfume de los pinos cercanos a la costa. La ciudad parecía vivir en un silencio intermitente, solo interrumpido por el lejano golpeteo de un martillo en la restauración de un viejo edificio y el rumor constante de las olas que llegaban desde el puerto. Entre esas calles caminaba Clara Esteban, una joven de 25 años, cuya mirada parecía contener preguntas que el mundo aún no podía responder. Su andar era decidido, pero a la vez cargado de una melancolía apenas perceptible, como si cada piedra sobre la que pisaba guardara secretos que solo ella podía intuir. A lo largo de su recorrido, los reflejos del sol sobre las baldosas mojadas después de una ligera llovizna parecían crear espejismos de otras épocas, y Clara los observaba con atención, dejando que su mente viajara a los recuerdos que todavía le resultaban cálidos y dolorosos. Su cabello castaño ondeaba con la brisa, y los transeúntes apenas notaban su presencia. Sin embargo, había algo en su postura que imponía una especie de respeto silencioso. Caminaba hacia la plaza del Fórum, donde el bullicio era más notorio y los vendedores ofrecían frutas frescas, pan caliente y pescado recién sacado del puerto. Allí, Clara siempre encontraba un pequeño refugio, un lugar donde podía sentirse parte de la ciudad y, al mismo tiempo, observadora de su propia vida desde la distancia. Esa mañana, el cielo tenía un azul intenso, casi hipnótico, y Clara se detuvo frente a la iglesia de Santa María para contemplar las sombras que los arcos proyectaban sobre el empedrado. Cada sombra parecía contar una historia distinta, y ella, sin saber por qué, sentía que alguna de esas historias la llamaba por su nombre. Era imposible para cualquiera que la mirara entender la mezcla de fuerza y vulnerabilidad que emanaba de su persona. Era como si la ciudad y ella compartieran un secreto antiguo, invisible para los demás. Clara trabajaba como bibliotecaria en el centro histórico, un empleo que amaba por la calma que le proporcionaba y por el contacto cercano con los libros antiguos, que para ella eran portales hacia mundos distintos. Su vida cotidiana era meticulosa, llegaba temprano, ordenaba manuscritos y cartas antiguas, y se sumergía durante horas en la lectura de documentos que hablaban de amores, traiciones y desapariciones olvidadas. Cada día parecía repetirse con precisión, pero Clara encontraba belleza en la rutina. En sus ojos, cada página de libro era una ventana a la emoción pura, un momento de intimidad que la hacía sentir viva. A pesar de su vida tranquila, Clara tenía sueños que se extendían más allá de las fronteras de Tarragona. Soñaba con viajar, descubrir lugares que nunca había visto, conocer personas que cambiaran su forma de entender el mundo. Tenía amigas cercanas y un pequeño grupo de familiares que la adoraban, pero siempre existía en ella una sensación de que algo más grande estaba esperando, un misterio que quizás algún día aparecería en su camino. Su risa era suave, casi musical, y a veces, mientras caminaba por las calles empedradas, alguien podría jurar que escuchaba ecos de otras vidas que parecían resonar con la suya. El día 12 de julio de 1983 parecía un día cualquiera en Tarragona, pero había algo en el aire que resultaba inquietante. La brisa traía consigo un ligero olor a salitre mezclado con humo de las chimeneas lejanas, y los gaviotas sobrevolaban el puerto con un grito casi premonitorio. Clara salió de la biblioteca para almorzar, como hacía todos los días, llevando consigo un cuaderno pequeño donde anotaba pensamientos, citas de libros y observaciones de la ciudad. Esa rutina, tan familiar y tranquila, estaba a punto de romperse de manera irrevocable. Mientras caminaba por la Rambla Nova, saludaba a algunos comerciantes y turistas, siempre con esa mezcla de cordialidad y timidez que la caracterizaba. Nada parecía indicar que su vida estaba a punto de cambiar. Sin embargo, su mirada a veces se posaba en las esquinas más oscuras de los callejones, como si algo invisible la observase desde la sombra. El murmullo del tráfico, los pasos apresurados de la gente y el zumbido de los vendedores se mezclaban en una sinfonía cotidiana que Clara parecía escuchar de manera diferente, casi como si cada sonido tuviera un significado oculto. Al acercarse al mercado central, un perro callejero cruzó su camino y la hizo sonreír. Pequeñas escenas como esa eran las que llenaban de color su existencia. Observaba los tomates rojos y brillantes, las aceitunas verdes y negras, y el pescado recién traído de la lonja, y a cada instante parecía absorber la vida que la rodeaba. Su rutina no era simplemente trabajo y paseos, era un ritual de conexión con la ciudad, con su esencia, con los fragmentos de historia que se manifestaban en cada piedra, en cada aroma, en cada gesto humano. Clara tenía un círculo cercano de amigas, con quienes compartía cafés vespertinos en los pequeños bares de la ciudad vieja. Allí hablaban de libros, de sueños, de política y de los misterios de la vida cotidiana. Sin embargo, había en Clara una reserva que la hacía parecer distante a veces, un velo de introspección que nadie lograba atravesar del todo. Esa introspección, pensaban muchos, era lo que la hacía especial,
pero también era la que, inadvertidamente, la acercaría al peligro que aún no podía imaginar. Y así, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre Tarragona, Clara continuaba su camino, ajena a la noche que se acercaba y al misterio que estaba por envolver su vida. Cada paso era una mezcla de libertad y destino, cada respiración un preludio de lo que estaba por suceder. Y para aquellos que aman los misterios, esta es la primera puerta que se abre a una historia que nadie podrá olvidar. Si te fascinan los casos enigmáticos y las desapariciones misteriosas, no olvides suscribirte al canal para acompañarnos en este viaje por lo desconocido. Clara regresaba cada tarde a su pequeño apartamento en el centro de Tarragona, un espacio modesto pero acogedor, con ventanas que daban a un callejón estrecho y lleno de bugambilias. Allí, entre estanterías abarrotadas de libros y fotografías antiguas, encontraba la paz que le permitía ordenar sus pensamientos y preparar su mente para el día siguiente. La luz cálida del atardecer se colaba por los cristales, dibujando sombras que parecían moverse lentamente sobre las paredes, y en esos momentos, Clara sentía una conexión profunda con cada objeto que la rodeaba, como si cada uno contara una historia que solo ella podía descifrar. Su familia vivía a unas pocas calles de distancia. Su madre, viuda desde hacía 5 años, aún lloraba la pérdida de su esposo, pero encontraba en Clara una fuente constante de alegría y orgullo. Los domingos eran días sagrados, desayunos largos, conversaciones que se prolongaban hasta la tarde y recuerdos compartidos de tiempos más felices. Clara valoraba esos momentos, aunque siempre regresaba a su apartamento con una sensación de melancolía, un vacío que no sabía cómo llenar del todo. Era una joven dulce y cariñosa, pero su corazón parecía buscar algo más, algo que la vida cotidiana de Tarragona no podía ofrecerle por completo. En su trabajo, Clara era conocida por su meticulosidad y pasión. Se detenía frente a cada manuscrito con respeto casi reverencial, acariciando las páginas amarillentas como si pudiera absorber los secretos que contenían. Algunos días, los visitantes del archivo la miraban con curiosidad, fascinados por la forma en que podía perderse en la lectura durante horas, como si el mundo exterior dejara de existir para ella. Entre cartas de amor, diarios personales y registros antiguos, Clara encontraba historias que la emocionaban profundamente, y a veces anotaba fragmentos en su cuaderno, como si quisiera preservar esos sentimientos en su propia memoria. Su vida social era tranquila pero significativa. Tenía un pequeño grupo de amigas con quienes compartía tardes de café y noches de conversación interminable. Hablaban de libros, de películas, de los sueños que parecían imposibles de alcanzar, y a veces de chicos que pasaban fugazmente por sus vidas. Clara no era impulsiva, medía cada palabra, cada gesto, y a pesar de su timidez aparente, poseía una fuerza interior que la hacía admirable. La gente confiaba en ella, se sentía segura en su presencia, sin sospechar que pronto su vida estaría marcada por un misterio que nadie podría ignorar. Los fines de semana, Clara solía caminar sola por la playa del Miracle, dejando que el sonido de las olas y la brisa marina despejaran su mente. Observaba los barcos en el horizonte, imaginando aventuras en lugares lejanos, y en esos instantes, sentía que su corazón latía al compás de los secretos que la ciudad guardaba. Era su refugio, un lugar donde podía pensar sin prisas, escribir en su cuaderno y soñar despierta. Sin embargo, había una sensación sutil de inquietud que la acompañaba, una especie de premonición que no podía explicar y que la hacía mirar por encima del hombro, como si alguien la observara desde la distancia. Clara también tenía un talento para la música. Su piano, heredado de su abuela, ocupaba un rincón de su sala de estar, y a menudo, al final del día, se sentaba frente a él para tocar melodías suaves que parecían relatar sus emociones más profundas. La música era su lenguaje secreto, un refugio donde podía expresar la tristeza, la esperanza y la alegría que a veces no encontraba en palabras. Cada nota resonaba en su pequeño apartamento, creando un ambiente íntimo y casi mágico, donde Clara parecía estar en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. En la primavera de 1983, Clara había comenzado a conocer a un joven llamado Javier, un estudiante de arquitectura que compartía su fascinación por la historia y la cultura de Tarragona. Sus encuentros eran discretos y llenos de tensión emocional, caminatas por la ciudad, conversaciones bajo la sombra de los arcos romanos y largas horas compartiendo libros y risas. Clara sentía una mezcla de ilusión y miedo, nunca había amado de manera tan intensa y profunda, y esa sensación la hacía vulnerable, aunque aún no sabía hasta qué punto su vida estaba a punto de cambiar. Su rutina diaria, que parecía monótona para algunos, estaba llena de rituales que le daban sentido a su existencia. Cada mañana, el café de la esquina, las hojas de los libros que pasaba con delicadeza, los saludos a los comerciantes de la Rambla Nova, todo formaba un patrón que le brindaba seguridad. Pero a pesar de esta aparente normalidad, había indicios de algo extraño.
objetos movidos en su apartamento sin explicación, sombras fugaces en los callejones y la sensación constante de que alguien la observaba. Ninguno de estos detalles parecía importante en ese momento, pero se convertirían en piezas clave del misterio que estaba por suceder. Clara también dedicaba tiempo a la fotografía, capturando rincones olvidados de Tarragona, calles vacías al amanecer y detalles que la mayoría pasaba por alto. Sus fotografías eran silenciosas narrativas de la ciudad y de su propia vida, reflejando su sensibilidad y su ojo atento a lo que pasaba desapercibido. Cada imagen contenía un fragmento de su mundo, una historia que ella sola podía comprender, y que en el futuro serviría como testimonio de su presencia antes de su desaparición. La vida de Clara, aunque tranquila en apariencia, estaba llena de matices, de pequeños secretos y de sueños ocultos. Su existencia cotidiana se tejía con delicadeza entre la rutina, la amistad, el amor y la pasión por la cultura. Pero en algún lugar, en las sombras de Tarragona, comenzaba a gestarse un evento que rompería su mundo y el de quienes la conocían. Esa historia, que nadie podría ignorar, estaba a punto de empezar, y marcaría para siempre la memoria de la ciudad. Si disfrutas de historias llenas de misterio y casos reales sin resolver, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios de este tipo de relatos. Era el 12 de julio de 1983, un martes caluroso en Tarragona. El aire estaba cargado con un olor a mar mezclado con polvo de las calles, y los adoquines parecían reflejar el sol con un brillo casi cegador. Clara salió temprano de su apartamento con su cuaderno bajo el brazo y la bolsa de cuero que siempre llevaba, ignorando las pequeñas señales que la ciudad parecía darle: un gato que se escondía en un rincón, una sombra demasiado larga sobre la fachada de un edificio, el sonido distante de pasos que no coincidían con los de los transeúntes habituales. Nada de esto la alarmó. Para ella, todo formaba parte de la rutina diaria. A medida que caminaba hacia la biblioteca, notó que algunas calles estaban más vacías de lo habitual. El murmullo constante de la ciudad parecía haberse silenciado, dejando un eco extraño en los callejones. Pasó por la plaza del Fórum, donde normalmente los vendedores gritaban sus ofertas, pero ese día solo había un hombre que vendía flores marchitas, su rostro inexpresivo y sus ojos fijos en el vacío. Clara sonrió por cortesía, pero un escalofrío recorrió su espalda, una sensación que no había sentido antes y que no pudo ignorar. Al llegar a la biblioteca, todo parecía normal. Sus colegas la saludaron con su habitual cordialidad, y los primeros visitantes de la mañana comenzaron a recorrer los pasillos. Clara dejó su bolso sobre la mesa de siempre, abrió su cuaderno y comenzó a anotar observaciones sobre un manuscrito antiguo. Pero había algo en el aire, un silencio inusual, una tensión que se percibía en la manera en que las puertas crujían al abrirse y cerrarse. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra más profunda, y Clara, con su sensibilidad habitual, lo notó inmediatamente. Durante la mañana, Clara revisó varios documentos, entre ellos cartas de finales del siglo XIX que hablaban de desapariciones inexplicables en la región. La ironía no escapó a su mente: leer sobre misterios antiguos mientras sentía que algo extraño comenzaba a ocurrir en su propia vida. La biblioteca se volvió un lugar de calma superficial, porque en cada rincón parecía latir un secreto que no pertenecía al pasado, sino al presente, algo que estaba a punto de irrumpir con fuerza. Alrededor de las 11 de la mañana, Clara decidió salir a comprar un café. Tomó su bolso, cerró la puerta de la biblioteca y caminó por la calle Mercería. El sol caía en ángulos imposibles, creando sombras largas que se extendían sobre los muros y el pavimento. Una figura la observaba desde la distancia, aparentemente casual, pero sus ojos seguían cada movimiento de Clara con precisión casi obsesiva. Ella no lo percibió en ese momento, pero esa presencia sería clave en lo que ocurriría más tarde. Mientras se acercaba a la cafetería, notó que un periódico estaba doblado en el suelo, parcialmente cubierto de polvo. Al recogerlo, vio un titular antiguo sobre un crimen sin resolver en la región, y por un instante sintió un escalofrío. Era como si el destino le recordara que su propia historia estaba a punto de entrelazarse con el misterio que siempre había leído desde lejos. El aroma del café recién hecho llenó la calle, y por un momento, la normalidad pareció regresar, un espejismo que ocultaba lo que estaba por venir. Clara compró su café y decidió regresar caminando hacia la biblioteca, tomando un atajo por un callejón poco iluminado. Las paredes de piedra estaban cubiertas de grafitis antiguos y las ventanas cerradas daban la sensación de ser testigos mudos de secretos pasados. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella, primero leves, después más decididos. Sintió un escalofrío y aceleró el paso, pero el callejón era estrecho y la figura desconocida se acercaba con rapidez. Por primera vez, un miedo real la atravesó. Algo en su instinto le decía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Al salir del callejón, alguien la interceptó.
Era un hombre de mediana edad, rostro duro y expresión fría, que dijo unas palabras incomprensibles mientras extendía la mano hacia ella. Clara trató de retroceder, pero tropezó con un adoquín y cayó al suelo. La escena duró apenas segundos, pero fue suficiente para que desapareciera en la confusión del laberinto urbano. Nadie cercano presenció el hecho claramente, solo se escucharon gritos distantes y el eco de pasos apresurados desapareciendo entre las calles de Tarragona. Cuando no regresó a la biblioteca, sus colegas comenzaron a preocuparse. Llamaron a su madre, quien notó de inmediato que algo estaba mal. Clara nunca faltaba sin avisar, y su puntualidad era casi obsesiva. La tarde se volvió una larga espera, llena de ansiedad y temor. Cada minuto que pasaba sin noticias hacía que el corazón de quienes la amaban se encogiera, mientras la ciudad, indiferente, continuaba con su rutina cotidiana, sin saber que un misterio acababa de nacer en sus calles. Ese día, el reloj marcaba el inicio de una desaparición que conmocionaría a Tarragona durante semanas, meses y años. Cada calle, cada rincón, cada sombra empezaba a convertirse en un testigo silencioso del misterio que rodeaba a Clara Esteban. Y aunque nadie podía imaginarlo entonces, los eventos de esa mañana marcarían un antes y un después en la memoria de la ciudad, revelando que incluso las vidas más ordinarias pueden volverse trágicas y enigmáticas de manera inesperada. Si te intriga descubrir cómo se desarrolla este caso y qué secretos esconde Tarragona, asegúrate de suscribirte al canal para seguir cada detalle de esta historia escalofriante. Cuando Clara no regresó a su apartamento esa tarde, su madre sintió un vacío inmediato, un presentimiento oscuro que le apretaba el corazón. Llamó insistentemente al teléfono de la biblioteca, pero nadie contestó. Las horas parecían estirarse hasta convertirse en un hilo de ansiedad insoportable. Su familia comenzó a recorrer las calles, preguntando a vecinos, comerciantes y transeúntes, pero nadie había visto a Clara después de la mañana. Cada esquina se convirtió en un interrogante, cada calle en un laberinto de incertidumbre, y la ciudad que tantas veces había acogido su rutina ahora parecía fría y sospechosa. Los amigos de Clara, al enterarse de la situación, se organizaron rápidamente. Llamaron a la policía local y empezaron a recorrer los barrios antiguos de Tarragona, buscando pistas que pudieran indicar su paradero. Las horas se volvían días, y cada momento de silencio aumentaba la sensación de urgencia y miedo. La comunidad entera comenzó a hablar del caso, algunos con incredulidad, otros con horror, mientras la noticia de la desaparición de una joven tan querida y conocida corría de boca en boca, convirtiéndose en un tema que nadie podía ignorar. La policía inició la investigación con diligencia, pero pronto se dieron cuenta de que el caso sería más complicado de lo que parecía. No había testigos claros, no había evidencia física inmediata y, por más que interrogaban a comerciantes y transeúntes, nadie recordaba haber visto algo fuera de lo común. Cada callejón, cada plaza, cada rincón de Tarragona se convirtió en un escenario potencial de misterio, y los investigadores comenzaron a sospechar que la desaparición de Clara no había sido un accidente ni un simple extravío. En la casa de Clara, el ambiente era opresivo. Su madre se sentaba frente a su ventana, mirando las calles empedradas como si pudiera ver a su hija aparecer en cualquier momento. Las amigas de Clara se turnaban para acompañarla, trayendo comida, cubriendo el silencio con conversaciones y recuerdos de momentos felices. Sin embargo, el miedo seguía presente, como una sombra constante que crecía con cada hora que pasaba sin noticias. La ciudad, que parecía tan familiar, ahora se sentía extraña y peligrosa, y cada sonido de la noche, cada ladrido lejano, se transformaba en una alarma invisible. Mientras tanto, la policía comenzó a inspeccionar la ruta que Clara había tomado aquella mañana. Revisaron callejones, mercados, plazas y cafés, buscando cualquier indicio de lucha, abandono o testimonio. Encontraron pequeñas pistas, un guante olvidado, un rastro de café derramado, la puerta de un callejón ligeramente abierta. Aunque eran indicios mínimos, para los investigadores eran suficientes para pensar que alguien la había seguido y que la desaparición no había sido casual. Cada detalle aumentaba el misterio, mientras los rumores comenzaban a llenar los cafés y plazas, dando lugar a teorías y especulaciones que solo profundizaban el miedo colectivo. La ciudad se dividió entre quienes intentaban mantener la calma y quienes caían en la paranoia. Algunos vecinos comenzaron a recordar incidentes menores que antes habían pasado desapercibidos, sombras en ventanas cerradas, pasos nocturnos que parecían perseguir, gritos lejanos en callejones desiertos. Todo esto comenzó a tejer una narrativa de terror silencioso, una atmósfera que convertía cada paseo por Tarragona en una experiencia cargada de tensión. Para la familia de Clara, cada sonido, cada sombra, cada extraño encuentro con desconocidos se volvía motivo de alarma inmediata. En los días siguientes,
los medios locales comenzaron a cubrir la desaparición con titulares sensacionalistas, describiendo a Clara como la joven desaparecida sin rastro y llenando los periódicos de fotografías, retratos y descripciones minuciosas. La presión social y mediática aumentaba la angustia de la familia, mientras los investigadores intentaban separar el rumor de la evidencia real. Cada llamada telefónica de vecinos, cada mensaje recibido, se convertía en una pieza más del rompecabezas que nadie podía resolver, y cada pista errónea hacía que la búsqueda pareciera más desesperada. El miedo se mezclaba con la esperanza. La familia de Clara se aferraba a cualquier señal, por mínima que fuera, creyendo que ella podía aparecer en cualquier momento, que su sonrisa, su risa, sus pasos sobre el empedrado de Tarragona volverían a llenar la ciudad de vida. Cada noche, su madre se sentaba frente a la puerta del apartamento, como esperando un milagro. Los amigos organizaban vigilias, recorrían barrios con linternas y carteles, y trataban de mantener viva la fe de que Clara estaba en algún lugar, esperando ser encontrada. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a surgir las primeras sospechas de que alguien había estado observando a Clara, siguiendo sus movimientos, incluso antes de su desaparición. Vecinos recordaron un hombre que parecía merodear por la Rambla Nova y callejones cercanos, siempre silencioso, siempre atento. Su figura se había confundido con la rutina de la ciudad, pero ahora tomaba un significado oscuro y aterrador. Los investigadores empezaron a considerar que el caso no era un accidente, sino un crimen planificado, y que alguien con intención estaba detrás de la desaparición. La atmósfera de la ciudad se volvió densa, pesada, casi irrespirable. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada calle una historia de terror que nadie quería enfrentar. La desaparición de Clara no era solo un misterio personal, sino un fenómeno que afectaba a toda Tarragona, una herida abierta en la memoria colectiva de la ciudad. Y mientras la investigación avanzaba lentamente, las preguntas se multiplicaban, las teorías crecían, y el miedo seguía expandiéndose como un eco que nadie podía acallar. Si quieres seguir descubriendo cómo se desarrolla esta investigación y qué secretos ocultos comienzan a aparecer, suscríbete al canal y acompáñanos en la búsqueda de la verdad detrás de la desaparición de Clara. Los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido de Clara aquel fatídico día, y cada callejón revisado parecía contar una historia que nadie había notado antes. El callejón donde se la había visto por última vez estaba cubierto de sombras, y los muros de piedra parecían susurrar secretos. Allí encontraron una pequeña huella de zapato que no coincidía con los modelos comunes de la ciudad, y una hebra de cabello que no pertenecía a Clara. Eran detalles mínimos, pero lo suficientemente inquietantes para pensar que alguien había preparado el escenario con cuidado, como si supiera exactamente cómo desaparecer sin dejar rastros. Los comerciantes del mercado central comenzaron a recordar incidentes extraños, un hombre que preguntaba por Clara con insistencia, otro que parecía observar cada movimiento de los visitantes, siempre con una calma inquietante. Nadie lo había identificado plenamente, y sus descripciones variaban, pero había un patrón. Alguien estaba prestando demasiada atención a la joven, y ahora todas las piezas encajaban en un rompecabezas oscuro. La policía comenzó a recopilar testimonios, y los vecinos se convirtieron en testigos involuntarios de un misterio que se desarrollaba bajo la superficie de la ciudad. Mientras tanto, la madre de Clara recibía llamadas anónimas, mensajes crípticos que insinuaban conocer detalles que solo alguien muy cercano podría saber. Cada llamada aumentaba la ansiedad y la sensación de vulnerabilidad. Cada mensaje era un recordatorio cruel de que Clara no había desaparecido por casualidad. La tensión crecía no solo entre los investigadores, sino también en los corazones de quienes la amaban, transformando Tarragona en un lugar donde cada sombra parecía sospechosa, cada paso un posible peligro. La policía comenzó a investigar antecedentes de vecinos y conocidos, buscando cualquier pista sobre alguien con comportamientos obsesivos o violentos. Los archivos mostraban que algunos individuos tenían antecedentes menores, pero nada que indicara la magnitud de lo que había ocurrido. Sin embargo, había algo en la forma en que los detalles comenzaban a acumularse que no podía ser ignorado. Alguien había planeado cada movimiento, cada encuentro, cada momento que llevaría a Clara a desaparecer. El miedo ya no era abstracto, se estaba volviendo tangible y personal. Los amigos de Clara organizaron vigilias nocturnas en las calles cercanas a su apartamento y la biblioteca. Caminaban lentamente, observando cada ventana, cada sombra, cada callejón que pudiera esconder pistas. El rumor de un hombre desconocido rondando la Rambla Nova se convirtió en leyenda urbana, y la ciudad comenzó a hablar de él como el espectro que siguió a Clara, un ser invisible que solo aparecía en momentos cruciales. Las calles, antes llenas de vida, ahora se sentían hostiles y vigiladas, un recordatorio constante del peligro que se escondía tras lo cotidiano. Durante los registros, los investigadores encontraron objetos que parecían fuera de lugar: un guante izquierdo en una esquina del callejón, una botella de agua casi vacía,
una pulsera que no pertenecía a Clara. Cada elemento era analizado meticulosamente, fotografiado y guardado como evidencia. La sensación de que alguien había estado allí, observando, esperando, se volvió más fuerte. Era como si el culpable quisiera dejar pequeñas marcas para que la policía lo descubriera, jugando con ellos en un macabro juego de ingenio. Los medios de comunicación comenzaron a relatar la historia de manera sensacionalista, publicando fotos de Clara, entrevistas con familiares y especulaciones sobre lo que podría haber sucedido. La presión mediática aumentaba la angustia de todos los involucrados, mientras los rumores y las teorías se propagaban por Tarragona con rapidez. Algunos decían que Clara había sido secuestrada por un desconocido con obsesiones antiguas, otros hablaban de una venganza personal, de un acto planificado por alguien que la conocía demasiado bien. Ninguna teoría era descartada, y cada nueva hipótesis añadía capas de confusión y miedo. Un día, un vecino recordó haber visto al hombre desconocido acercarse a la biblioteca días antes de la desaparición, preguntando detalles sobre el horario de Clara y su rutina. La policía comenzó a tomar esto muy en serio, entendiendo que no se trataba de un evento aleatorio, sino de un plan premeditado. Se empezó a recopilar información sobre individuos que encajaran con la descripción, edad, contextura, hábitos y posibles antecedentes criminales. La ciudad entera parecía contener la respiración, mientras cada calle y cada rincón se convertían en posibles escenarios de un crimen que estaba por resolverse. La familia de Clara se sumía en una desesperación creciente. Cada noche la madre rezaba por su regreso mientras su padre, que había llegado de otro país hacía años, observaba impotente la impotencia de la policía. Los amigos continuaban recorriendo la ciudad, pegando carteles, preguntando en cafés, buscando cualquier señal. La incertidumbre era un veneno silencioso, un estado constante de alerta que transformaba Tarragona en un lugar donde lo familiar y lo peligroso coexistían en cada esquina. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a descubrir patrones inquietantes en la vida de Clara. Fotografías, notas de su cuaderno y detalles de su rutina sugerían que alguien la había estado siguiendo mucho antes de desaparecer. Cada hallazgo indicaba que la desaparición no había sido improvisada, sino el resultado de un acoso sistemático, de un plan cuidadosamente ejecutado por alguien que conocía a Clara y sus hábitos. La tensión alcanzó su punto máximo. El culpable estaba entre la gente, invisible y presente, y la ciudad esperaba su revelación con un miedo que helaba la sangre. Si quieres descubrir quién estaba detrás de este misterio y cómo se desarrolló la investigación hasta dar con el culpable, suscríbete al canal para no perder ningún detalle de esta historia escalofriante. La policía comenzó a revisar exhaustivamente los archivos de personas con antecedentes de acoso o violencia en Tarragona. Entre las notas encontradas en los registros municipales y las declaraciones de vecinos, surgió un patrón inquietante. Alguien había estado observando a Clara durante semanas, incluso meses, tomando nota de sus hábitos diarios, los horarios en los que salía y los lugares que frecuentaba. Era un comportamiento meticuloso, casi obsesivo, que indicaba un plan premeditado y calculado. Cada investigador sentía un escalofrío al pensar que el culpable había estado tan cerca sin que nadie lo notara. Entre los objetos encontrados en los callejones y plazas, los investigadores hallaron una pequeña libreta que parecía haber sido abandonada a propósito. Contenía anotaciones extrañas, dibujos de calles y edificios de Tarragona, y referencias a Clara y su rutina. Los expertos en criminología comenzaron a analizar cada página, deduciendo que el autor de esas notas estaba obsesionado con la joven y había planeado cuidadosamente cada movimiento. La libreta se convirtió en una pieza central de la investigación, un testimonio silencioso de la mente perturbada que había preparado su desaparición. Los testimonios de vecinos y comerciantes fueron clave para perfilar al sospechoso. Algunos recordaban haber visto a un hombre de mediana edad, de complexión robusta y mirada fría, que parecía seguir a Clara sin ser notado. Su rutina era casi idéntica a la de la víctima, pero con una intención oscura. Cada detalle coincidía con la libreta encontrada, las rutas, los horarios y los lugares donde se habían observado movimientos extraños. La policía comenzó a trazar un perfil psicológico, un hombre meticuloso, paciente, capaz de esperar horas sin ser visto, y con un profundo conocimiento de la ciudad y sus habitantes. Mientras tanto, la familia de Clara vivía en un estado constante de ansiedad. Su madre revisaba el apartamento una y otra vez, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas, mientras que sus amigas organizaban búsquedas nocturnas y jornadas de voluntariado para repartir carteles por toda la ciudad. Cada pequeño hallazgo parecía dar esperanza, pero también aumentaba la desesperación al confirmar que alguien había planeado todo con precisión. La sensación de impotencia se volvía insoportable, y Tarragona se convertía en un escenario de miedo silencioso. Los investigadores comenzaron a indagar en la vida de Clara para identificar posibles enemigos o personas con motivos para hacerle daño. Sin embargo,
su vida era tranquila y su carácter amable, lo que descartaba conflictos evidentes. Esto reforzaba la teoría de que la desaparición había sido obra de un extraño obsesionado, alguien que no buscaba un motivo racional sino simplemente satisfacer un impulso oscuro. La ciudad empezaba a comprender que el mal podía estar más cerca de lo que cualquiera había imaginado. Una pista inesperada surgió de la revisión de las fotografías de Clara. Algunas imágenes tomadas días antes de su desaparición mostraban a un hombre desconocido al fondo, observándola desde la distancia, con el rostro parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero. Nadie había notado su presencia en su momento, pero ahora las fotos eran pruebas tangibles de que Clara había sido vigilada. Cada detalle de su desaparición comenzaba a encajar, revelando un patrón de acoso y seguimiento sistemático que helaba la sangre de quienes la conocían. La policía comenzó a coordinar operativos para localizar al sospechoso, revisando registros de viviendas, lugares de trabajo y zonas frecuentadas por personas con antecedentes similares. Se establecieron rondas nocturnas y vigilancia encubierta en los alrededores de la biblioteca y del apartamento de Clara. La ciudad estaba en alerta, y cada vecino se convirtió en un observador involuntario, pendiente de cualquier movimiento extraño. La tensión se palpaba en el aire, y Tarragona parecía contener la respiración mientras la investigación avanzaba lentamente. Mientras tanto, los medios seguían amplificando la historia, creando teorías y aumentando la presión sobre los investigadores. Las especulaciones incluían secuestros por venganza, obsesiones enfermizas y hasta conspiraciones más oscuras que nadie podía confirmar. Sin embargo, la policía mantenía su enfoque en la evidencia concreta, la libreta, las fotografías, los testimonios de testigos y los objetos encontrados en los callejones. Cada pista, por mínima que pareciera, era analizada con lupa para acercarse al culpable. Un descubrimiento clave ocurrió cuando un vecino recordó haber visto un automóvil antiguo estacionado varias veces cerca de la biblioteca y la Rambla Nova, siempre con la misma persona dentro, aparentemente vigilando. La descripción coincidía con la del hombre de mediana edad que aparecía en las fotografías y en las anotaciones de la libreta. Los investigadores comenzaron a rastrear registros de vehículos y permisos de conducir, estrechando el cerco sobre alguien que hasta entonces había permanecido invisible para todos. Cada avance aumentaba la esperanza de encontrar a Clara, aunque también hacía crecer el miedo de lo que podrían descubrir sobre su destino. La atmósfera en Tarragona se volvió cada vez más densa. La desaparición de Clara había transformado la ciudad en un lugar donde lo cotidiano y lo siniestro coexistían. Cada callejón, cada sombra, cada sonido se volvía un recordatorio del peligro. Mientras los investigadores seguían recopilando pruebas, el perfil del culpable comenzaba a formarse con mayor claridad. Alguien obsesionado, meticuloso, paciente y profundamente perturbado, capaz de planear y ejecutar un crimen sin dejar huellas evidentes. La tensión estaba en su punto máximo, y la ciudad esperaba, temerosa, la resolución de un misterio que parecía interminable. Los días se convertían en semanas y la tensión en Tarragona alcanzaba niveles casi insoportables. La policía intensificó la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, revisando cada callejón, cada café y cada plaza donde el sospechoso podía aparecer. Se instalaron patrullas encubiertas cerca de la Rambla Nova y la biblioteca, lugares que Clara frecuentaba, y los vecinos comenzaron a colaborar proporcionando información sobre cualquier movimiento extraño. Cada pequeño dato se volvía crucial, y la ciudad entera parecía un tablero de ajedrez donde se buscaba acorralar al culpable. El perfil psicológico del sospechoso se afinaba con cada nueva evidencia. Los expertos determinaron que era alguien extremadamente organizado, meticuloso y paciente, capaz de planear sus movimientos con anticipación. Además, se deducía que conocía bien Tarragona y la rutina de Clara, lo que indicaba que había estado observándola durante semanas antes de la desaparición. Cada pista recopilada reforzaba la idea de que la joven había sido víctima de un plan cuidadosamente diseñado, un juego macabro donde cada detalle contaba y cada movimiento estaba calculado. Entre los objetos recogidos en los callejones, la libreta y las fotografías, los investigadores encontraron indicios de un posible escondite. Marcas en la piedra, residuos de comida y pequeños objetos personales indicaban que el sospechoso podía haber utilizado algún lugar oculto cerca del puerto para observar y seguir a Clara. La policía organizó búsquedas exhaustivas en almacenes abandonados, muelles y sótanos olvidados, revisando cada rincón con cuidado, conscientes de que el tiempo jugaba en contra de la víctima. Mientras tanto, los familiares y amigos de Clara no dejaban de movilizarse. Se organizaron grupos de búsqueda por la ciudad, repartiendo volantes y conversando con transeúntes, con la esperanza de obtener una pista que pudiera guiar a la policía. La presión emocional era inmensa, y cada día que pasaba sin noticias de Clara aumentaba la desesperación y el miedo.
Tarragona se había transformado en un lugar donde la vida cotidiana coexistía con la sombra de un crimen sin resolver, y la ciudad parecía esperar, en silencio, un desenlace que aún no llegaba. Un testigo recordó haber visto un automóvil antiguo estacionado repetidamente cerca de la biblioteca, y que el conductor permanecía mucho tiempo observando desde dentro. La descripción coincidía con la figura del hombre desconocido que aparecía en la libreta y en las fotografías. La policía empezó a rastrear registros de vehículos y propietarios, reduciendo el círculo de sospechosos. Cada avance generaba esperanza, pero también el temor de descubrir lo peor sobre lo que le había ocurrido a Clara. Paralelamente, los medios continuaban amplificando la historia, y los rumores sobre la desaparición se mezclaban con especulaciones de secuestro y obsesión. La ciudad estaba al borde del pánico silencioso, cada sombra, cada paso nocturno se sentía amenazante. Sin embargo, los investigadores se mantenían enfocados en la evidencia: objetos, fotografías, testimonios, marcas y pistas que, aunque fragmentadas, comenzaban a formar un cuadro más claro del criminal y sus hábitos. Las investigaciones forenses avanzaban con cuidado. Se analizaron las fibras de ropa encontradas en los callejones, los cabellos hallados en los lugares frecuentados por Clara, y se realizaron comparaciones con registros de sospechosos conocidos. Cada hallazgo era un paso hacia la verdad, aunque todavía no había confirmación de su paradero. La sensación de que alguien había planificado meticulosamente cada detalle de la desaparición de Clara se volvía cada vez más evidente, generando temor en quienes la conocían. La ciudad comenzaba a responder con cooperación masiva. Comerciantes, vecinos y transeúntes aportaban cualquier detalle que recordaban, incluso lo que parecía insignificante. Cada descripción, cada detalle, cada recuerdo ayudaba a la policía a construir un perfil más sólido. El culpable había estado observando, siguiendo y planificando, pero los investigadores sentían que la presión aumentaba y que pronto el cerco se cerraría. Tarragona, con sus calles de piedra y su aire mediterráneo, estaba a punto de descubrir la identidad del hombre que había roto la rutina de una joven inocente. Durante una reunión estratégica, los investigadores revisaron cronológicamente todos los movimientos de Clara y los indicios del sospechoso. La combinación de fotografías, objetos encontrados y testimonios permitió acotar la lista de posibles lugares donde el culpable podría ocultarse o moverse. Cada callejón revisado, cada almacén inspeccionado, cada ventana observada era un paso más cerca de la verdad. La tensión era palpable. Todos sabían que el desenlace estaba próximo y que la paciencia del criminal tendría que enfrentar la precisión de la investigación. Finalmente, un testimonio clave llegó desde un vecino del puerto. Había visto al hombre merodeando en un almacén abandonado, cargando objetos sospechosos y comportándose de manera extraña. Esta pista concreta permitió a la policía organizar un operativo inmediato, movilizando unidades encubiertas para vigilar el lugar sin alertar al sospechoso. Tarragona contenía la respiración. Por primera vez, la ciudad parecía estar a punto de enfrentar cara a cara al hombre detrás de la desaparición de Clara, y todos sabían que el momento de la verdad había llegado. El operativo fue planeado con precisión quirúrgica. La policía rodeó el almacén abandonado cerca del puerto, asegurando todas las salidas y vigilando cada ventana y puerta. La tensión se podía cortar con un cuchillo, incluso el aire parecía cargado con el temor contenido de quienes estaban a punto de enfrentar al responsable de la desaparición de Clara. Cada patrulla se movía en silencio, mientras se coordinaban por radio, conscientes de que cualquier error podía permitir que el sospechoso escapara y que Clara permaneciera en peligro. Dentro del almacén, el hombre desconocido se movía nerviosamente, sin percatarse de la operación que se cerraba a su alrededor. Los investigadores habían revisado meticulosamente todos los indicios: la libreta con anotaciones, las fotografías, los objetos hallados en los callejones y las pistas sobre sus movimientos diarios. Todo apuntaba a él, y ahora solo quedaba confrontarlo cara a cara para confirmar su implicación y descubrir dónde se encontraba Clara. El arresto se realizó en el momento justo. El hombre, sorprendido por la presencia simultánea de varias unidades policiales, intentó huir hacia una salida lateral, pero los agentes lo interceptaron con rapidez. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y frialdad. Era un hombre que había planeado cada movimiento, pero que no esperaba que el cerco se cerrara con tanta eficiencia. La tensión en el almacén era casi insoportable, y cada investigador sentía la gravedad del momento. El misterio estaba a punto de desvelarse. Tras su detención, comenzaron los interrogatorios. El sospechoso, un hombre de mediana edad con antecedentes menores pero obsesivo, confesó haber seguido a Clara durante semanas. Describió cómo había estudiado sus rutinas, observado sus hábitos y planeado cada encuentro para no ser detectado. Relató con detalle cómo la había interceptado en el callejón y cómo había mantenido un control constante sobre sus movimientos,
un plan meticuloso que combinaba paciencia, vigilancia y cálculo. Cada palabra helaba la sangre de quienes escuchaban, revelando la mente perturbada detrás de la desaparición. Afortunadamente, gracias a la cooperación de vecinos y la información de los investigadores, Clara fue localizada poco después en un escondite improvisado dentro del almacén. Estaba asustada, exhausta y traumatizada, pero físicamente ilesa. La policía la llevó inmediatamente a un lugar seguro, donde pudo reunirse con su familia. La emoción fue inmensa, lágrimas, abrazos y sollozos llenaron la habitación, mientras la joven se aferraba a quienes habían trabajado incansablemente para salvarla. Tarragona respiró aliviada. El misterio finalmente tenía un desenlace parcial, aunque las secuelas emocionales permanecerían. El relato del culpable continuó revelando detalles escalofriantes. Había planeado no solo el seguimiento, sino también un posible secuestro prolongado, detallando lugares donde podría mantener a Clara oculta sin que nadie sospechara. Su obsesión era tan profunda que había dibujado mapas de la ciudad, anotando cada callejón, cada puerta trasera y cada acceso posible para controlar todos los movimientos de la joven. La policía quedó impactada por la precisión y el nivel de planificación, comprendiendo que la desaparición casi se convierte en tragedia irreversible. El juicio contra el hombre comenzó meses después. Los detalles del caso se hicieron públicos, estremeciendo a Tarragona y a toda España. Los abogados presentaron pruebas contundentes, la libreta con anotaciones, fotografías, objetos hallados en los callejones y testimonios de vecinos y testigos. La fiscalía argumentó la premeditación, la obsesión y el peligro inminente para Clara, mientras la defensa intentaba minimizar los hechos, alegando que no había intención de causar daño físico. Sin embargo, la evidencia era irrefutable y la verdad estaba claramente establecida. Durante el juicio, se revelaron detalles sobre la vida del culpable, un hombre que había vivido solo y que mostraba signos de obsesión hacia jóvenes mujeres en su entorno. Los expertos en criminología describieron su comportamiento como patológico, explicando cómo su obsesión lo llevó a planear cada movimiento con extremo cuidado. Los relatos de vecinos, testigos y la misma Clara fueron cruciales para reconstruir el horror vivido y demostrar la intención deliberada de su captor. Cada testimonio fue recibido con consternación, y la sala del tribunal quedó impregnada de una tensión insoportable mientras la historia se desplegaba ante todos. La condena fue ejemplar. El hombre fue sentenciado a varios años de prisión por secuestro, acoso y planeación criminal. La sentencia fue recibida con alivio por la familia de Clara, sus amigos y los vecinos de Tarragona. Aunque la justicia no podía borrar el trauma vivido, se ofrecía un cierre parcial y la certeza de que la amenaza inmediata había terminado. La ciudad celebró la valentía de los investigadores y la resiliencia de Clara, mientras las sombras que habían oscurecido sus calles comenzaban a disiparse lentamente. A partir de ese momento, Tarragona quedó marcada por la historia de Clara Esteban. Su desaparición y el minucioso plan del culpable se convirtieron en un recordatorio de la vulnerabilidad humana y la importancia de la cooperación entre la comunidad y la policía. Cada calle, cada callejón y cada plaza volvieron a ser recorridos con precaución, pero también con la esperanza de que la valentía y la diligencia podían vencer incluso los planes más siniestros. Si te gustan las historias de misterio real y crímenes resolvidos, suscríbete al canal para no perderte casos como este, llenos de intriga y tensión. Tras su rescate, Clara tuvo que enfrentarse a un proceso largo y delicado de recuperación, tanto físico como emocional. Los días posteriores estuvieron llenos de revisiones médicas, entrevistas con psicólogos y apoyo constante de su familia y amigos. Cada paso hacia la normalidad era un desafío. Los recuerdos del secuestro, la tensión acumulada y el miedo que había sentido durante horas interminables en el escondite no desaparecían de inmediato. Sin embargo, su fortaleza y el cariño de quienes la rodeaban le permitieron empezar a reconstruir su vida poco a poco. Su madre se convirtió en un pilar esencial en este proceso. Pasaba horas a su lado, escuchándola, abrazándola y asegurándole que estaba a salvo. Los amigos de Clara también jugaron un papel crucial, organizando actividades, paseos y encuentros que le permitieran recuperar la sensación de libertad y confianza en el mundo exterior. Cada pequeño gesto era una victoria silenciosa, un recordatorio de que la vida podía continuar a pesar del trauma sufrido. La ciudad de Tarragona, que había sido testigo del miedo y la incertidumbre, comenzó a mostrar señales de solidaridad y apoyo. Vecinos y comerciantes ofrecieron espacios seguros para encuentros, algunos organizaron vigilias de concienciación sobre seguridad y acoso, y otros simplemente brindaron compañía y conversación a Clara y su familia. La comunidad entendió que el miedo podía transformarse en resiliencia y que la fuerza colectiva era clave para superar las secuelas de un crimen de esta magnitud. Clara retomó su trabajo en la biblioteca de manera gradual. Al principio, solo permanecía unos minutos,
rodeada de compañeros de confianza, revisando los documentos más ligeros y evitando los callejones que le resultaban inquietantes. Con el tiempo, y gracias a la terapia y el apoyo constante, volvió a sumergirse en su pasión por los libros antiguos, aunque con una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la precaución. Su rutina diaria se reconstruyó lentamente, pero cada día era una prueba de su resiliencia y determinación. En los meses siguientes, Clara comenzó a asistir a sesiones de terapia grupal con otras víctimas de acoso y secuestro. Compartir experiencias con personas que habían pasado por situaciones similares le ayudó a procesar el trauma y a entender que no estaba sola. Aprendió técnicas de manejo del miedo, estrategias para recuperar la confianza en sí misma y métodos para reconstruir su sensación de seguridad. Cada sesión era un paso hacia la recuperación, y poco a poco comenzó a recuperar la serenidad que había perdido. Su círculo de amistades también se fortaleció. Las amigas que la habían acompañado durante los días de búsqueda se convirtieron en confidentes aún más cercanas, y juntos celebraban cada pequeño logro, cada avance hacia la normalidad. La relación con Javier, el joven estudiante de arquitectura, se consolidó en base a respeto, paciencia y comprensión. Él se convirtió en un apoyo constante, acompañándola en paseos, actividades y momentos de reflexión. La reconstrucción de su vida social fue lenta pero efectiva, y cada interacción le recordaba que la confianza podía recuperarse aunque de manera cautelosa. Clara también encontró refugio en la fotografía y la música. Volvió a tocar el piano, llenando su apartamento con melodías suaves que ayudaban a calmar su mente. Además, retomó su costumbre de fotografiar calles y rincones de Tarragona, ahora con un ojo más atento a su seguridad, pero también con un profundo aprecio por la belleza y fragilidad de la vida. Cada foto se convirtió en un testimonio de su resiliencia, un recordatorio de que podía seguir adelante y recuperar el control sobre su existencia. La familia de Clara, aunque aliviada por su rescate, nunca olvidó la experiencia vivida. Las conversaciones nocturnas, los abrazos prolongados y las miradas llenas de preocupación se convirtieron en rituales de protección y cuidado. Su madre, especialmente, desarrolló una sensibilidad extrema hacia la seguridad de Clara, asegurándose de que cada paso fuera acompañado de vigilancia y afecto. El vínculo familiar se reforzó profundamente, y la experiencia los unió de una manera que solo la adversidad podía lograr. Tarragona, mientras tanto, comenzó a recuperar la normalidad, aunque con una memoria colectiva que no olvidaría la desaparición de Clara. La ciudad implementó medidas de seguridad en zonas de alto tránsito, los vecinos se organizaron para vigilar y apoyar a personas vulnerables, y el caso se convirtió en un referente sobre la importancia de la cooperación comunitaria frente al crimen. Clara, en medio de todo esto, se convirtió en símbolo de resiliencia y fuerza, una joven que sobrevivió al terror y logró reconstruir su vida con dignidad. A medida que pasaban los meses, la historia de Clara se compartía no solo como un caso de crimen resuelto, sino como un relato de recuperación, fortaleza y esperanza. Su testimonio inspiraba a otros a no rendirse frente al miedo, y su valentía servía de ejemplo para quienes enfrentaban experiencias traumáticas similares. Cada paso hacia adelante era una victoria silenciosa, y Tarragona aprendió a recordar la tragedia con la mirada puesta en la superación y la solidaridad. El juicio comenzó varios meses después de la detención, en un tribunal de Tarragona lleno de expectación. La sala estaba colmada de familiares, amigos, periodistas y curiosos, todos ansiosos por escuchar la versión oficial de los hechos. La tensión era palpable, cada paso del acusado, cada palabra pronunciada por los abogados, cada testimonio de testigos era observado con atención, y la ciudad parecía contener la respiración ante la posibilidad de un veredicto que confirmara la justicia para Clara. Los fiscales presentaron un caso sólido, basado en pruebas físicas y testimonios precisos. Se mostraron fotografías tomadas por Clara antes de su desaparición, donde aparecía el sospechoso en segundo plano, observándola. También se exhibió la libreta con anotaciones detalladas del plan de acoso y seguimiento, los objetos encontrados en los callejones y las declaraciones de vecinos que habían visto al hombre rondando los lugares clave. Cada evidencia demostraba la premeditación y la peligrosidad del acusado, pintando un cuadro claro de su conducta obsesiva y peligrosa. Los abogados defensores intentaron argumentar que el hombre no había tenido intención de causar daño físico y que su obsesión no justificaba la severidad de los cargos. Intentaron minimizar la evidencia, sugiriendo que las fotografías y la libreta eran coincidencias o indicios de curiosidad sin intención criminal. Sin embargo, los investigadores y expertos en criminología testificaron en detalle, explicando cómo cada acción del acusado estaba planificada y dirigida específicamente hacia Clara, y cómo esto constituía un comportamiento delictivo grave y peligroso. Los testimonios de Clara y sus amigas fueron momentos especialmente intensos durante el juicio. Clara describió con detalle su rutina,
el seguimiento que había sentido antes del secuestro y el terror que experimentó durante su tiempo oculta. Sus amigas narraron las vigilias, la búsqueda desesperada y el miedo que se apoderó de todos mientras la joven permanecía desaparecida. Cada palabra, cada emoción expresada en la sala, impactó profundamente en los presentes y fortaleció el caso de la Fiscalía, mostrando la gravedad de los hechos y el impacto real en la vida de la víctima. El tribunal también escuchó a expertos en criminología y psicología, quienes explicaron el perfil del acusado. Describieron cómo la obsesión, la planificación y la vigilancia sistemática indicaban un comportamiento patológico, y cómo la víctima había sido elegida cuidadosamente. Cada testimonio contribuyó a demostrar que se trataba de un acto deliberado y peligroso, y que la intención de controlar y acechar a Clara había sido el motor principal del crimen. La audiencia quedó impactada por la claridad y precisión de estos análisis, entendiendo la magnitud del plan elaborado por el acusado. Durante el juicio se proyectaron mapas y diagramas que detallaban los movimientos de Clara y del culpable en los días previos a la desaparición. La sala pudo visualizar cómo el hombre había estudiado rutas, horarios y lugares estratégicos para acechar a la joven sin ser detectado. Cada paso del plan fue analizado minuciosamente, mostrando la premeditación y la peligrosidad del acto. Este nivel de detalle permitió que todos comprendieran la frialdad con la que el criminal había actuado y la magnitud del riesgo al que había sometido a Clara. Los testigos clave incluyeron vecinos que vieron al hombre cerca de la biblioteca y la Rambla Nova, el comerciante que recordaba sus movimientos recurrentes y los psicólogos que analizaron la libreta con anotaciones obsesivas. Cada testimonio reforzó la narrativa de la Fiscalía, mostrando un patrón claro de vigilancia, acoso y control. La acumulación de pruebas hizo evidente que no se trataba de un incidente aislado, sino de un plan deliberado para acechar y secuestrar a Clara. El juicio tuvo momentos de alta tensión cuando el acusado intentó justificar sus acciones, alegando que solo sentía curiosidad y que no había intención de dañar a Clara. Sin embargo, la evidencia presentada demostraba lo contrario. Los objetos dejados, los seguimientos detallados, la libreta con mapas y anotaciones y los testimonios claros confirmaban la planificación meticulosa de un secuestro. Cada intento de defensa fue refutado con precisión por los fiscales y expertos, dejando al acusado cada vez más acorralado ante la evidencia irrefutable. Finalmente, tras semanas de audiencias, el tribunal deliberó. La ciudad de Tarragona esperaba con ansiedad el veredicto, y la familia de Clara se mantenía al borde de la emoción, recordando los días de angustia, miedo y búsqueda desesperada. El juez pronunció la sentencia: culpable de secuestro, acoso y planificación criminal. La condena incluía varios años de prisión, diseñada para reflejar la gravedad de los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad. El alivio fue inmediato, pero también hubo un reconocimiento del trauma duradero que Clara había sufrido y que no podía ser revertido. La sentencia fue un cierre parcial para la familia y amigos, aunque la memoria de la desaparición y la planificación del crimen permanecería por siempre en la historia de Tarragona. La ciudad celebró la valentía de los investigadores y la resiliencia de Clara, recordando que incluso frente a un plan meticuloso y malintencionado, la justicia podía prevalecer. El juicio se convirtió en un ejemplo de cómo la evidencia, la cooperación comunitaria y la persistencia podían llevar a la resolución de un crimen, dejando una lección imborrable para todos. Después del juicio, Clara enfrentó un periodo de adaptación que combinaba alivio, temor residual y un deseo profundo de retomar el control de su vida. Aunque el culpable estaba tras las rejas, el recuerdo de la experiencia permanecía vivo en su mente. Cada callejón, cada esquina y cada sonido evocaba fragmentos del miedo vivido, y aunque Tarragona había recuperado la calma externa, para Clara la sensación de vulnerabilidad todavía persistía. La reconstrucción de su rutina era un acto deliberado de valentía, un esfuerzo consciente por retomar la normalidad sin olvidar la lección aprendida. Clara retomó su trabajo en la biblioteca gradualmente, comenzando con tareas simples y evitando áreas donde había percibido peligro. Con el tiempo, aumentó su permanencia y comenzó a organizar actividades de lectura y talleres para jóvenes, transformando el espacio en un lugar de aprendizaje y seguridad. La ciudad observaba con admiración cómo, pese al trauma, ella se reinventaba y recuperaba su independencia. Cada día de trabajo era una victoria silenciosa, un testimonio de su fuerza interior y de la importancia de enfrentar los miedos. El apoyo de su familia y amigos fue constante. Su madre y su padre acompañaban cada salida, asegurándose de que Clara se sintiera protegida y acompañada. Sus amigas, que habían estado presentes durante la desaparición, continuaron cerca, compartiendo paseos, conversaciones y actividades sociales. Cada interacción reforzaba la confianza de Clara en sí misma y en el mundo, recordándole que la resiliencia podía florecer incluso después de la experiencia más aterradora. Clara también exploró terapias alternativas para superar el trauma. La meditación,
la música y la fotografía se convirtieron en herramientas esenciales para manejar la ansiedad y reconstruir su sentido de seguridad. Cada sesión de piano o cada fotografía tomada en Tarragona era un acto de reclamación de su vida y su libertad. Estos momentos íntimos le permitieron reconectar con su propia esencia y aprender a enfrentar la memoria del secuestro sin que ésta dominara su presente. Con el tiempo, Clara comenzó a compartir su historia en charlas y encuentros comunitarios, no solo como víctima, sino como ejemplo de recuperación y fortaleza. Hablaba con jóvenes, vecinos y grupos de apoyo sobre la importancia de la seguridad, la cooperación y la valentía. Su testimonio no solo inspiraba a otros a cuidar de sí mismos, sino también a reconocer la fuerza interior necesaria para superar traumas profundos. Tarragona, que había sido escenario del miedo, ahora escuchaba su mensaje de esperanza y resiliencia. La ciudad misma cambió a raíz del caso. Se implementaron medidas de seguridad en lugares de tránsito frecuente, y la comunidad adoptó una vigilancia consciente, sin caer en la paranoia. La biblioteca, los callejones y las plazas se volvieron espacios más seguros, y los vecinos trabajaron juntos para crear un ambiente de cooperación y protección. Clara, aunque consciente de los riesgos, participaba activamente en estas iniciativas, reforzando el vínculo entre la comunidad y la seguridad colectiva. A medida que pasaban los años, Clara comenzó a retomar su vida social con mayor confianza. Organizó reuniones con amigos y participó en actividades culturales en Tarragona, disfrutando nuevamente de la ciudad que había sido escenario de su secuestro. Cada paso hacia la normalidad era una victoria sobre el miedo, un recordatorio de que, aunque el trauma nunca desapareciera por completo, podía aprender a convivir con él y reconstruir su existencia con determinación y coraje. La relación con Javier, su amigo cercano y confidente durante todo el proceso, se fortaleció. Compartían paseos por la Rambla Nova, conversaciones nocturnas y actividades creativas, siempre respetando los límites de seguridad que Clara había establecido. Este vínculo se convirtió en un refugio emocional, un espacio seguro donde podía expresarse libremente y encontrar apoyo sin juicios. La confianza y el afecto mutuo se consolidaron como elementos fundamentales en la reconstrucción de su vida. Clara también dedicó tiempo a reflexionar sobre la experiencia vivida. Escribía en su diario, registrando emociones, recuerdos y aprendizajes. Cada página era un acto de sanación y autocomprensión, un ejercicio que le permitía transformar el dolor en conocimiento y fortaleza. La escritura se volvió una herramienta de empoderamiento, ayudándola a aceptar la experiencia sin que ésta definiera su identidad. Tarragona, a través de su historia, aprendía la importancia de la resiliencia y la capacidad humana de superar incluso los momentos más oscuros. Aunque la sombra del trauma permanecía, Clara logró reconstruir su vida con valentía y determinación. Cada paso dado, cada gesto de independencia y cada actividad retomada representaba un triunfo silencioso sobre el miedo. La ciudad, los vecinos y su familia eran testigos de su recuperación, y su historia se convirtió en un símbolo de cómo la fuerza interior y la solidaridad podían vencer la oscuridad, recordando que incluso los planes más siniestros pueden ser enfrentados y superados con coraje y apoyo colectivo. El caso de Clara Esteban dejó una marca indeleble en Tarragona. Las calles, antes percibidas como seguras, ahora llevaban la memoria de lo ocurrido, recordando a todos los vecinos que incluso en la rutina diaria podían esconderse peligros invisibles. Sin embargo, la tragedia también sirvió como catalizador de cambios positivos. La ciudad comenzó a adoptar medidas preventivas, creando un entorno más vigilado y consciente, donde la cooperación entre vecinos y autoridades se volvió clave para la seguridad colectiva. Las escuelas y bibliotecas implementaron programas de concienciación sobre acoso y seguridad, utilizando la historia de Clara como ejemplo de la importancia de estar alerta y cuidar de uno mismo y de los demás. Se promovieron talleres de prevención, charlas con psicólogos y actividades comunitarias que fomentaban la solidaridad. La narrativa de terror se transformó en una lección educativa, demostrando que de la adversidad podía surgir aprendizaje y fortalecimiento social. La familia de Clara también participó activamente en estas iniciativas. Su madre y sus amigas organizaron grupos de apoyo para víctimas de acoso y secuestro, ofreciendo orientación y compañía a quienes enfrentaban situaciones similares. Cada encuentro servía para compartir experiencias, estrategias de protección y mensajes de esperanza. La historia de Clara se convirtió en un faro de resiliencia, mostrando que, aunque la vida puede poner obstáculos extremos, la fuerza colectiva y la determinación individual podían superar cualquier adversidad. Clara, por su parte, mantuvo su vínculo con la biblioteca y la ciudad. Continuó trabajando con pasión, ahora también guiando a jóvenes y visitantes sobre cómo apreciar la historia y los libros antiguos mientras se mantenían conscientes de la seguridad. Su experiencia transformó su labor cotidiana en una misión de protección y educación,
donde cada actividad se impregnaba de la intención de cuidar a otros y transmitir la importancia de la vigilancia consciente y la solidaridad. El recuerdo del culpable permanecía, pero su encarcelamiento y la justicia aplicada sirvieron como cierre simbólico para la comunidad. Tarragona comprendió que los planes más siniestros podían ser enfrentados con evidencia, cooperación y perseverancia. Cada medida de seguridad, cada patrulla y cada acción preventiva eran un recordatorio de que la ciudad había aprendido a protegerse y que la memoria de Clara serviría como guía para enfrentar futuras amenazas. Los vecinos comenzaron a valorar más la vigilancia mutua y la responsabilidad compartida. El caso demostró que la prevención y la atención a los detalles podían salvar vidas. La historia de Clara no solo quedó como un recuerdo del horror, sino también como una enseñanza sobre la importancia de la comunidad, la solidaridad y la determinación frente a la adversidad. Cada plaza, cada calle y cada rincón de Tarragona llevaba la memoria de la resiliencia de la joven. Clara también decidió compartir su historia públicamente en medios locales y nacionales, enfatizando la importancia de la prevención, el acompañamiento emocional y la solidaridad vecinal. Sus relatos no buscaban generar miedo, sino conciencia, enseñando a otros a reconocer señales de acoso y a actuar con prontitud. La ciudad respondió con respeto y admiración, comprendiendo que su historia era un ejemplo de cómo enfrentar el trauma con coraje y responsabilidad. Con el tiempo, la ciudad de Tarragona celebró a Clara como símbolo de resistencia y superación. Se realizaron exposiciones, charlas y eventos educativos donde se contaba su historia, siempre destacando la importancia de la cooperación comunitaria y la protección mutua. Cada acto de la joven era un recordatorio de que la resiliencia no solo se construye en soledad, sino que florece gracias al apoyo colectivo y la voluntad de no rendirse ante la adversidad. Los años pasaron, pero la memoria del caso permaneció viva. Las calles de Tarragona volvieron a ser transitadas con normalidad, pero la historia de Clara seguía presente en los corazones de sus habitantes. Cada ciudadano que caminaba por los callejones, plazas y avenidas recordaba la importancia de la vigilancia, la solidaridad y la protección de los más vulnerables. El miedo inicial se transformó en conciencia y fortaleza colectiva. Finalmente, la historia de Clara Esteban se convirtió en un testimonio de esperanza y resiliencia. Su experiencia, aunque traumática, sirvió para educar, prevenir y fortalecer a toda una ciudad. Tarragona aprendió que incluso en las situaciones más oscuras, la valentía, la cooperación y la justicia podían prevalecer. La memoria de Clara se transformó en un símbolo duradero, un recordatorio de que, frente al miedo y la adversidad, la determinación y la solidaridad siempre pueden abrir camino hacia la luz. La historia de Clara Esteban se cerró formalmente con el juicio y la sentencia del culpable, pero su legado siguió resonando en Tarragona durante décadas. Cada callejón, cada plaza y cada rincón de la ciudad llevaba la memoria de aquel verano de 1983, cuando una joven de 25 años desapareció y la ciudad se sumió en el miedo y la incertidumbre. La historia se transformó en lección, advertencia y ejemplo de resiliencia para las generaciones posteriores. Clara se convirtió en un símbolo de la fuerza interior y la capacidad humana de sobreponerse al miedo. Su recuperación no fue inmediata ni fácil, pero cada paso hacia la normalidad se convirtió en un acto de valentía. Tarragona la recordaba no solo como la víctima de un crimen atroz, sino como una mujer que enfrentó la oscuridad con determinación y reconstruyó su vida a pesar del trauma. Los investigadores que trabajaron en el caso también dejaron una huella imborrable. Su meticulosa labor, el seguimiento de cada pista y la coordinación con la comunidad demostraron cómo la persistencia y la evidencia pueden triunfar sobre la maldad. El caso de Clara se estudió en academias policiales como ejemplo de investigación de secuestros, mostrando cómo combinar intuición, trabajo en equipo y pruebas concretas puede salvar vidas y llevar a los culpables ante la justicia. El almacén del puerto, donde Clara estuvo retenida, se convirtió en un recordatorio silencioso del peligro y la vulnerabilidad humana. Las autoridades decidieron clausurarlo temporalmente y reforzar la seguridad en la zona, mientras los vecinos vigilaban con mayor atención. Cada espacio recuperado por la ciudad simbolizaba la victoria de la comunidad sobre el miedo, y el recuerdo del crimen se transformaba en un compromiso colectivo con la prevención y la seguridad. Clara continuó participando activamente en programas de concienciación, compartiendo su experiencia con jóvenes y adultos. Sus charlas enfatizaban la importancia de la observación, la precaución y la confianza en la comunidad, transformando el trauma en enseñanza. Su voz se convirtió en guía y advertencia, demostrando que el miedo puede canalizarse en conocimiento y acción positiva. La ciudad también adoptó medidas permanentes de vigilancia y seguridad, aprendiendo del caso para proteger a futuras generaciones. Cámaras, patrullas y la cooperación vecinal se fortalecieron, mostrando que incluso las lecciones más duras podían convertirse en herramientas para la protección colectiva. Tarragona recordaba, a través de la experiencia de Clara,
que la prevención y la solidaridad eran aliados poderosos contra la maldad. A nivel emocional, Clara siguió enfrentando recuerdos y temores, pero aprendió a integrarlos en su vida sin permitir que la definieran. La escritura, la música y la fotografía se convirtieron en refugios donde podía procesar emociones y encontrar equilibrio. Cada composición musical, cada fotografía de Tarragona, era un acto de liberación, un recordatorio de que la belleza y la esperanza podían coexistir con la memoria del terror vivido. Los amigos y la familia de Clara continuaron siendo su sostén emocional. La experiencia compartida fortaleció los lazos y creó un sistema de apoyo que permitió a la joven explorar su independencia sin perder la seguridad. Cada abrazo, cada gesto de cuidado y cada conversación eran recordatorios de la importancia de la conexión humana frente al aislamiento y el miedo. Con los años, la historia de Clara se consolidó como un caso emblemático de true crime español: desaparición, investigación meticulosa, captura del culpable y reconstrucción de la vida de la víctima. Documentales, libros y conferencias recordaban la fuerza de la joven y la eficacia del trabajo policial, manteniendo vivo el relato y enseñando a futuros ciudadanos la importancia de la vigilancia, la cooperación y la resiliencia. Finalmente, la ciudad de Tarragona, con sus calles de piedra, plazas históricas y la brisa mediterránea, aprendió a vivir con la memoria del pasado sin ser dominada por ella. La desaparición de Clara Esteban se convirtió en un relato de advertencia, resiliencia y justicia. Su historia cerró el círculo del miedo y la oscuridad, dejando como legado un ejemplo de valentía, cooperación y la eterna posibilidad de reconstruir la vida incluso después de la experiencia más aterradora. Si disfrutaste de esta historia misteriosa y quieres conocer más casos impactantes de True Crime, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en la exploración de los crímenes que marcaron la historia.